pasé todo el fin de semana, quiero contarles, hablando con compañeros y personas que estuvieron encarcelados, detenidos o desaparecidos durante muchísimo tiempo y escuchando cada testimonio. Y me impacta porque salen con una energía y así que no me dejan a mí ni hablar. Son ellos que echan para afuera todo lo que han vivido y lo que se han aguantado en estas horas. Y te lo digo porque yo creo que esto ha ido creando un ambiente de mucha... La gente se está envalentonando, la gente se está reconociendo nuevamente y es un sentimiento que emerge, pero para mí es como cuando tú tienes una represa contenida y se te abre una rendija y la rendija se te convierte en agujero y después es un boquete y no lo para nadie. Y en este caso es ansias de libertad y disposición a trabajar y a luchar y a construir un gran país. Entonces, es muy... Esto no lo podemos ver aislado de las dinámicas que están pasando dentro de Venezuela. Esto no es algo que se planifica en un laboratorio fríamente. Estos son procesos que además se retroalimentan. Cada vez que sale un preso político le da ánimo al que estaba en clandestinidad, al que sale de clandestinidad le da fuerza al familiar del preso, al periodista que empieza a reportar, sus mismos colegas, algunos que estaban escondidos y han salido, que estaban fuera y están regresando, me explico. Entonces todo esto es un proceso inédito. Cuando a mí me dicen, casualmente el viernes en Cartagena me preguntaban, bueno, pero compárame esta transición con otra. Y digo, ya va, esto es totalmente distinto. Esto es una transición a la venezolana, ¿no? Y no creo que debemos encajonarla con procesos previos o de otros países que son útiles para la investigación y para el estudio, pero que al final son en circunstancias y en momentos históricos distintos. Entonces, yo creo que la realidad es que el propio régimen, porque Delcy es parte del régimen de Maduro. Este es el mismo régimen. Obviamente, le quitas un componente que ejercía cierta coordinación y haces la situación evolucionar hacia un equilibrio inestable, en el cual lo que están haciendo, todo lo que están haciendo que favorece la democracia es porque se lo han impuesto. Hay que partir de ese punto, todo. Entonces, al final, sigue siendo un sistema criminal, sigue siendo una dinámica de mafias y nosotros vamos hacia un sistema de justicia, transparencia y verdad. Entonces, allí llegaremos. ¿Cómo podemos contribuir más y cómo puedo contribuir yo específicamente? Se irá viendo en la medida que estos procesos se vayan dando. Pero yo se lo dije claramente al presidente Trump, yo estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que este proceso avance ordenadamente, pero con un objetivo muy claro, que es la transición democrática y reivindicar y hacer valer el mandato emitido por los venezolanos. Gracias, María. Adelante, Jesús de NTN. Corina, gracias nuevamente por tener este espacio, por tenernos en cuenta, por los micrófonos, por abrir los micrófonos de NTN 24 a tus declaraciones. Serían dos cosas muy pequeñas. La primera tiene que ver si tienes alguna información. Ya todos sabemos que en el pasado, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro le dieron refugio a las FARC y al ELN, a las cabecillas de las FARC y el ELN que están en territorio venezolano. ¿Tienes información si en esa transición esas cabecillas todavía siguen recibiendo protección de Delcy Rodríguez? ¿Están todavía en Venezuela? ¿Sabes algo sobre eso? ¿Tienes alguna información? Y lo segundo, una cosa muy pequeña, una reacción tuya a la visita de Gustavo Petro el día de mañana a Estados Unidos. Ya está en Washington y se va a ver con Donald Trump. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que es muy importante este encuentro de presidente de Colombia con el presidente Donald Trump. Yo creo que es una oportunidad para que se defina claramente, porque aquí no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo de Venezuela, una u otra. Lo que está en juego en Venezuela es el cartel que se aferra al poder, aunque en este momento lo estén obligando a llevar adelante algunas tareas de desmantelamiento de sus propias estructuras represivas, y el pueblo de Venezuela. Esas son las dos fuerzas y las dos únicas posiciones. Yo creo que llegamos a un momento donde no puede haber punto medio, en el sentido de que se quiera estar bien
con Dios y con el diablo. No, no es posible. Y fíjate cómo todas estas definiciones se han ido dando en todos los distintos sectores y actores y jefes de Estado del hemisferio y eventualmente del mundo, ¿no? Todo el mundo sabe de qué lado se va poniendo cada uno. Y yo creo que esta es la oportunidad para que el presidente de Colombia también lo deje muy claro, nada más y nada menos que desde la Casa Blanca. Hay más de 3 millones de venezolanos en Colombia que aspiran en su mayoría a poder regresar a nuestro país y que le agradecemos todos al pueblo colombiano la forma como ha sido acogido. Pero hay una realidad, más del 60-70% de los colombianos está apasionadamente a favor de la democracia en Venezuela. Y eso es algo que evidentemente el señor Petro lo debe tener muy presente, mucho más en el contexto de una dinámica electoral en la que se encuentra. Entonces yo creo que ahí hay razones de fondo y hay razones de política coyuntural y pragmática que lo deberían llevar hacia entender que la transición en Venezuela es irreversible y quien se oponga a ella, dentro o fuera de Venezuela, va a tener un costo político muy elevado. Y con relación a la presencia del ELN y la FARC, evidentemente ha sido una relación muy estrecha, muy profunda, donde consiguieron en Venezuela un santuario para todas sus actividades y un canal también para cerrar ese ciclo del narcotráfico. Y evidentemente esto no se desmonta en cuestión de días. Mientras el régimen de Maduro esté en el poder y sigue en el poder, de alguna manera esas garantías y esas facilidades todavía la tienen, o al menos la expectativa de que eso se mantenga. Yo les digo, creo que lo que está pasando en estas horas, que quizás algunos lo ven solo en el ámbito de los presos y perseguidos, tiene una implicación enorme, enorme. Y solamente les pido que recordemos lo que habían sido los testimonios reiterados de quienes hoy todavía están aferrándose al poder sobre la posibilidad de liberar a estos compañeros y a estos venezolanos. Así que la historia se está desenvolviendo mientras hablamos y por lo tanto creo que debemos verla, tratar de alejarnos un poco y verla en esa perspectiva para darnos cuenta del momento único y maravilloso del que estamos todos siendo parte. Gracias. Adelante, Santiago de Blue. Sí, hola, María Corina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Bien, chévere. A ver, un par de preguntas. Uno, ¿hasta qué punto en tiempo crees tú que es aceptable una elección en Venezuela? 12 meses, 18 meses, 24 meses. Y la segunda es, ha habido varios cambios de ministros. ¿Crees que hay menos madurismo dentro del gabinete? Hoy, por ejemplo, entró la hija de Diosdado como ministra de Turismo. Esas dos. ¿Y eso te parece que es bueno o malo? Perdón que te lo diga así, pero es que al final es... No sé, te pregunto, ¿es menos madurismo? ¿Están cambiando? Son rearreglos entre mafias, pero sigue siendo la mafia. Es la mafia. Puede tener un nombre, un ismo, otro ismo, un color u otro, pero al final es la mafia. Ellos son parte de toda la estructura que destruyó las instituciones de Venezuela, que destruyó las familias de Venezuela, que expulsó 1/3 del país de Venezuela, que acabó con la economía, con el salario que tienen nuestros niños y ancianos pasando hambre, que se aliaron con Rusia, con China, con Irán, con Cuba, con los carteles, con la guerrilla, con Hezbollah y con Hamas. Es decir, son lo mismo. Y que si entre ellos se están traicionando o desplazándose unos a otros como hicieron en el pasado, evidentemente hoy lo hacen expuestos al mundo entero y bajo un nivel de presión que nunca, jamás en 27 años enfrentaron. Ellos nunca pensaron o creyeron que esto podía ocurrir. De verdad se convencieron de que eran intocables. Y por eso yo creo que no están preparados para terminar de aceptar que esto es irreversible. Y empieza a haber algunos actores que sí, y sus reacciones son, obviamente, buscar puentes, buscar canales, buscar mecanismos de comunicación para ver cómo pueden quedar bien parados en la medida que este proceso, que es irreversible, tenga lugar. ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta sobre el proceso electoral. Nuevamente, aquí hay muchos elementos, Santiago, que van a interactuar para poder
encontrar el momento adecuado para que se puedan renovar los órganos del poder público en Venezuela, empezando por la propia Asamblea Nacional. O sea, absolutamente nadie reconoce ese mamotreto que está ocupando el Palacio Legislativo. O sea, nadie, eso no tiene ninguna legitimidad. Menos del 10% de los venezolanos fueron a votar. Lo hicieron violando todas las leyes, la Constitución venezolana. No lo reconocen los venezolanos, no lo reconoce el mundo democrático. Entonces, es muy importante, desde luego, ir a un proceso en condiciones que además sean realmente justas y transparentes, donde todos los venezolanos, todos con derecho a votar, puedan hacer. Donde además, y me refiero a los venezolanos que están afuera, como los jóvenes que han cumplido 18 años y que no le han permitido inscribirse, donde además podamos tener la comprobación de que es un elector un voto y que ese voto se cuenta adecuadamente. Entonces, eso con la Asamblea Nacional. De allí se derivarán los magistrados del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, de ahí los rectores del CNE, de allí el fiscal, el poder moral. Entonces, obviamente esto es un proceso. Por otra parte, todos sabemos que el 28 de julio del 2024 emitió un mandato abrumador e inequívoco y tenemos un presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Entonces, ese proceso de transición hacia la fase que avanzamos tiene que partir del reconocimiento de esa realidad, pero también la necesidad de una renovación de poderes. Entonces, ¿cuánto tiempo toma crear estas condiciones que generan seguridad en el país y la amplia participación, la legitimidad y la confianza en este nuevo proceso electoral? Es lo que va a llevarnos a la fecha óptima para un proceso electoral que yo creo que puede ser relativamente pronto. Gracias. Tiene la palabra Ana del Tiempo. Hola María Corina, ¿qué tal? Bueno, primero cuéntanos cómo está tu salud, que nos hables un poquito de eso. ¿Cuándo vas a volver? Porque te estamos esperando. Tan bella, y también saber, pues, si tienes planteado, lo has pensado, una reunión con Gustavo Petro, sabiendo que es importante la participación de Colombia, ¿no? en este proceso. Y por último, ¿qué tan sostenible es que el chavismo, Delcy, o cuánto tiempo aguante esa obediencia a Estados Unidos? Bueno, por la primera pregunta que me hiciste, yo estoy muchísimo mejor desde el punto de vista físico. Sí he tenido que tener algunas revisiones de salud y de mi cuerpo, en cosas que ni yo misma me había detectado que tenía medio, tú sabes, afectadas, porque bueno, al final entre la soledad y la adrenalina, no te das cuenta muchas veces cuando tienes afecciones. Entonces, bueno, estoy aprovechando y ponerme al día con eso y me siento mucho mejor, y yo creo que el alimento más importante es el del alma, ¿no? Entonces, ahí he sentido tanto cariño de ustedes, de tantos venezolanos desde Venezuela y en otras partes que los he sentido tan cerca, que eso me ha ayudado mucho, Ana. Y como tú sabes y me conoces también, si en algún lugar yo quisiera estar ahorita con todo mi alma, es allá con ustedes, viviendo lo que está pasando en estas horas en Venezuela, que es algo extraordinario. O sea, yo quisiera estar parada en la puerta de cada uno de estos centros de tortura, recibiendo y abrazando junto a sus familias a cada uno de nuestros muchachos, ¿no? Eso es lo único que yo decía, de haber estado allí acompañando a las madres. Sin embargo, yo creo que parte de este proceso lo que nos ha dado es la serenidad y el discernimiento de decir, cada uno contribuyendo desde su lugar. Algunos de ustedes, les estoy hablando aquí, están dentro de Venezuela, eso tiene un valor enorme, otros afuera, y contribuyen desde su perspectiva, y lo mismo con relación a nosotros. Yo quiero volver lo antes posible, Ana, una vez que yo pueda además terminar de ejecutar, de acometer las tareas por las cuales salí de Venezuela, y que creo que aquí en Washington, donde estoy ahorita, tengo una oportunidad inmensa de interactuar con gente que vive aquí, que trabaja aquí o que viaja para acá. Como ustedes se imaginarán, todo el tiempo personas de distintas partes del mundo con muchas responsabilidades vienen a Washington, y la verdad es que he tenido muchísimas reuniones
Algunas son públicas y otras no, pero muy importante en términos de preparar lo que será una transición ordenada, ¿no? Interactuar con potenciales inversionistas, con fondos de inversión, con expertos en distintas áreas, con gente que ha trabajado en programas de reconstrucción de países después de conflictos prolongados. O sea, obviamente adaptado a una realidad venezolana que es distinta, pero aprendiendo mucho de otras experiencias y ya consiguiendo y comprometiendo apoyos para lo que va a venir después. Y por último, no está planteado un encuentro con el presidente Gustavo Petro. Gracias. Adelante, Gabriela, de Caracol Radio. Hola, Gaby, María ¿cómo Corina. estás? Bueno, bien, yo tengo varias preguntas. Qué raro. Pero no me extraña, me extraña. No, yo quisiera, primero, más que todo, como una precisión con respecto al 28 de julio, un poco en sintonía de lo que te preguntaba Santiago, porque, bueno, tú señalas que para, de alguna manera, encaminarse a esa transición, pasa por reconocer el 28 de julio. Sin embargo, estaría dispuesta la oposición, tú específicamente y Edmundo, a de alguna manera pasar esa página del 28, es decir, que Edmundo González no vaya a asumir oficialmente como presidente, que esté gobernando en el país y ya iniciar un proceso donde después de la renovación de poderes se convoque a unas elecciones presidenciales. Eso por un lado. Por la otra parte, pues también quería una precisión de si tú estarías dispuesta a reunirte con Delcy Rodríguez en Caracas, en Washington o en donde haya la posibilidad de que ustedes dos se reúnan. Y la última pregunta tiene que ver con las declaraciones iniciales del presidente Trump, del secretario Rubio, después de los hechos del 3 de enero, tomando en cuenta que ya mañana se cumple un mes de lo sucedido, y era donde ellos señalaban o hablaban de una especie de tutelaje, de guía de esta transición venezolana hacia la democracia. ¿Hasta qué punto un nuevo gobierno venezolano tendría también este acompañamiento por parte del gobierno de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, Gaby, no estaríamos donde estamos si no hubiese ocurrido el 28 de julio. Y el 28 de julio no hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido el 22 de octubre. Y el 22 de octubre no hubiera ocurrido si no hubiese habido toda la organización ciudadana previa. Es decir, esto ha sido un proceso. Y el 28 de julio jamás pasaremos la página. O sea, el 28 de julio es una fecha que tiene que estar con orgullo aquí en la frente y en el alma de Venezuela para siempre. Y desde el punto de vista constitucional, allí hay un mandato. Que mucha gente dice, bueno, no fueron elecciones limpias y libres. Claro que no, fueron elecciones en condiciones extremas. Si hubieran sido limpias y libres, no ganamos por 70, hubiéramos ganado por 90%. Entonces, desde luego que está vigente y desde luego que Edmundo González es el presidente electo. Eso lo sabe todo el mundo. El punto ahora es cómo avanzamos en una transición en un país que estos criminales han destruido. No queda una sola institución de pie. Y tenemos que lograr ¿cómo te digo? Reencontrar las fuerzas, realinear las fuerzas de todos los sectores para poner las instituciones o las ruinas de las instituciones en cimientos sólidos para empezar a construir un país de verdad. O sea, aquí no, a Venezuela, no me quito el chip de que estoy en el país, jamás a nuestro país irán grandes inversiones si no existe Estado de Derecho. O sea, un país donde no hay ley, donde no se respeta la propiedad privada, donde los que están allí aferrados al poder son los mismos que robaron, a los que están hoy diciéndoles que regresen. O sea, eso no va a pasar. Sin una reconstrucción institucional no vendrán inversiones, no podrá haber un acuerdo serio con los multilaterales, incluyendo el fondo y otras instituciones multilaterales que nos permita llevar a un proceso de reestructuración de la deuda venezolana, que permita reinsertarnos en el sistema financiero mundial, y al mismo tiempo esos son los entes que van a financiar a las grandes empresas que van a venir en petróleo, en gas, en minerales, en siderurgia, en infraestructura, en telecomunicaciones, en turismo. Es decir, esto es un sistema
y sin una transición, y sin instituciones, y sin seguridad, lo más importante de todo, que es la gente, no va a volver. No va a volver. Nuestros expertos en ingenieros técnicos en el tema petrolero que están hoy en día en el Medio Oriente, en Canadá, en tantos otros países que los necesitamos aquí los que los necesitamos en Venezuela, volverán cuando exista la seguridad de que hay un país que va para adelante. Nadie está diciendo que la economía tiene que estar bollante para que yo regrese. No, la gente está dispuesta a ir a fajarse a trabajar siempre y cuando tenga la seguridad de que hay un camino hacia la democracia con seguridad y respeto a sus libertades. Entonces aquí nadie pasa la página, pero entendemos que un proceso de transición implica acuerdos que nos llevan a acelerar los tiempos, de modo que nosotros podamos tener, de nuevo, como les decía, todas las instituciones y los distintos órganos del poder público debidamente legitimados. ¿Qué otra pregunta me hiciste? ¿Qué me está faltando? Lo de la reunión. Ajá, lo de bueno, todos sabemos quién es la señora Rodríguez. Y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. Eso no está, ni estaría jamás descartado. Pero como yo lo he dicho todas las veces, y los venezolanos lo saben, cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio y de que avanzamos en un proceso de transición. Y por último, el rol de Estados Unidos en este proceso. Bueno, cuando tú tienes un país en el que no hay justicia, donde todo el sistema judicial está sometido, destruido, y la mejor evidencia es lo que está ocurriendo en nuestras cárceles. Saben que parte de lo que me transmiten muchos de los muchachos que han salido es el horror del sistema judicial, de haber interactuado con venezolanos que tienen 8, 10 años sin una sola audiencia, sin que comience su juicio. Otros que se les han vencido las penas hace 2, 3 años y nadie habla de ellos, y probablemente no están por razones, algunos no están por razones de orden político, ¿no? Y por lo tanto no los consideran presos políticos, pero sí son presos de una tiranía, ¿me explico? A veces porque han tenido problemas entre las facciones del mismo régimen. Entonces, y yo pongo el caso el caso colombiano muy interesante. Fíjense que Colombia tuvo que recurrir en determinado momento a la justicia internacional por la vía de las extradiciones. ¿Por qué? Porque no había confianza en el sistema judicial nacional. Entonces, en este caso, que no hay confianza en el sistema judicial venezolano, durante el periodo que necesitamos aceleradamente de reconstruir una institución fundamental como es el Estado de Derecho y la autonomía de los poderes del Poder Judicial, la justicia internacional es una fuente de confianza y de sostenibilidad al proceso. Entonces sí, yo veo un papel que puede jugar, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, y también pueden ser otras organizaciones, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, en ese proceso de reinstitucionalización democrática. Gracias, Gaby. Tiene la palabra Beatriz de Caracol Noticias. Y llegó Oscar. Sí, yo lo tengo ya. Okay. ¿Cómo estás, Hola, Bea, qué chévere verte. ¿También estás en Caracas? ¿También estás en Venezuela? Qué bien. ¡Qué envidia! Nos despertaron aquí los plomas. Mira, María Corina, básicamente hemos visto declaraciones del presidente Donald Trump hablando acerca de Delcy Rodríguez, elevándola, diciendo todo el tiempo que está trabajando muy bien, que lo está haciendo muy bien, habla de ti como una excelente persona. Es decir, toda esta relevancia que le está dando Donald Trump, ¿crees que sea parte de una estrategia? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo porque los pasos que se están dando son muchos de los que ya tú habías anunciado mucho tiempo atrás que ibas a hacer como tus primeros pasos de gobierno: una ley de amnistía, liberación de todos los presos políticos, reformas a la ley de hidrocarburos para darle mayores beneficios a las empresas extranjeras para que vengan a invertir al país. Pues prácticamente muchas de las cosas que se están haciendo pareciera que forman parte de lo que era tu plan de gobierno al llegar. Lo está ejecutando el chavismo. O sea, el mismo chavismo que
hablaba mal de Estados Unidos, que hablaba del imperio norteamericano, es el que le ha tocado asumir esto, ¿no? Si crees que esto sea parte de una estrategia. Y como segunda pregunta te preguntaría, ¿cuándo piensas volver a Venezuela? O sea, ¿cuándo, en tiempo, cuándo lo ves? Y en tiempo, ¿cuándo podrías ver tú que se pueda lograr esos pasos para lograr esas elecciones? ¿Por qué? Te lo digo, porque está esa Asamblea Nacional mayoritariamente chavista. ¿Va a cambiar esa Asamblea al TCJ, al CNE y a renovar los poderes? Eso no es más de lo mismo de lo que ha venido pasando. Entonces, ¿cómo ves tú que se pueda llegar a ese proceso electoral en realidad? Serían esas tres cosas. Gracias. Vea, ¿tú crees que hay un solo venezolano o alguna persona en el planeta que crea que ese ente ilegítimo es capaz de emitir algo que tenga legitimidad o legalidad? O sea, vamos a ser realistas. O sea, yo no puedo discutir el contenido de los documentos, papeles o discusiones, como los queramos llamar, que salgan de allí, porque son írritas. Buenas o malas, son írritas. Al final no es legítima. Nada que salga de allí es legal. Y yo sí quiero poner una línea muy clara de división de lo que es nuestra visión de una Venezuela democrática, donde se dan procesos de apertura en un contexto de absoluta transparencia y legalidad. ¿Tú crees que algo de lo que esos individuos están diciendo ahorita tiene transparencia? ¿Se acoge a la Constitución venezolana? ¿Es por lo tanto legal? ¿Tiene alguna intención de rendir cuentas? Por Dios, estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de lo que es su esencia. O sea, todo lo que sostiene a lo que queda del régimen de Maduro es la represión. Cae la represión y caen ellos. Y son a ellos a los que están poniendo a debilitar o a desmontar la represión. Obviamente no es a la velocidad que nosotros quisiéramos. Porque nuestro problema no es que salga una declaración diciendo que hay amnistía para los perseguidos. No. Nuestro problema es que estén todos libres, plenamente libres, todos, civiles y militares. Que por cierto, hay 171 militares y no ha salido uno. Entonces, una cosa es la genuina desmontaje del aparato represivo, para lo cual ni siquiera necesitas leyes. Es simplemente decir, se abren las puertas, esos procesos no existieron, eso fue total y absolutamente írrito y violatorio de los derechos humanos y de la Constitución. Y por otra parte, lo que nosotros planteamos es una economía de mercado abierta, transparente y competitiva. ¿Qué están montando ellos? Cuando tú ves esos adefesios que salen de allí, eso es lo más parecido a una transición a la rusa. Eso es como ellos constituyen un mecanismo de mafias sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin el debido cumplimiento de la Constitución, sin las garantías a todos los actores, empezando por los venezolanos. Desde luego que yo creo en un proceso de privatización, pero una privatización en la cual hay reglas totalmente claras, totalmente alineadas y respetuosas de la Constitución, que benefician a los venezolanos y que benefician a actores internacionales. Pero yo estoy hablando, lo he hecho durante muchos años y muchísimo más en los últimos días, con CEOs, chairmans, directores de las empresas más grandes de este país, de los Estados Unidos, no solamente en energía, en muchos otros sectores. Y todas te dicen lo mismo: necesitamos Estado de Derecho, necesitamos reglas claras. Y una cosa muy bella que me he encontrado, y por eso yo siento que los emprendedores y los empresarios genuinos de este país donde estoy ahora, de Estados Unidos, son tan exitosos y han tenido ese impacto para transformar el mundo. Y una de las cosas que me dicen es: nosotros queremos invertir en un país donde la gente nos quiera. Y eso me parece tan importante. O sea, para ellos, como es una relación a largo plazo,
Ellos no quieren entrar a la fuerza y en contra del respaldo de un país. Esto es muy poderoso. Dicen, y nosotros queremos tener socios locales. Y nosotros queremos emplear venezolanos, expertos en todas estas áreas. Esto es una belleza, esa es la verdadera relación a largo plazo. Ganar, ganar. ¿Tú crees que eso es lo que está planteando el régimen en este momento? Los están presionando, obviamente, a que hay que abrir el mercado en Venezuela y lo están haciendo como lo hace la mafia. Eso no va a dar el resultado que Venezuela necesita. Pero en todo caso, les repito, veamos esto desde una perspectiva de un proceso que tiene sus etapas y que se está comenzando a desmontar toda una estructura corrupta y represiva y que las primeras acciones todavía están dentro de este marco de corrupción y opacidad. Pero vamos a ir transitando hacia un proceso de reinstitucionalización y de transparencia total. Hacia eso vamos. Entonces, esto que está ocurriendo no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que Venezuela necesita para ponerse a valer y que es lo que finalmente va a existir. No tengan ninguna duda. ¿Tú quieres agregar algo sobre tu regreso? Ya lo habías contestado, ¿no? Bueno, sobre mi regreso, ¿qué más quisiera yo que poder contestarte eso ya, Ana? Yo lo más que te puedo decir... Beatriz. Vean, lo antes posible. Una vez que yo haya cumplido lo que tengo que hacer en Venezuela, en Estados Unidos, tengo totalmente invertido, como han visto, mi problema de ubicación. Voy a repetir esto. Voy a tratar de regresar lo antes posible, una vez que yo pueda cumplir las tareas que me he propuesto hacer aquí en los Estados Unidos y asegurando que una vez que lleguemos a Venezuela podamos aportar mucho más a lo que va a ser el avance de la transición. Y lo he dicho muchísimas veces, pero miren, cada día cuando yo me levanto en la mañana, yo me hago ese cuestionamiento profundo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo debo hacer en Venezuela? ¿Qué es lo que debo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer en cada lugar en este momento? Por lo tanto, ¿dónde debo estar hoy? Y si las cosas evolucionan a la velocidad que están cambiando en este momento, a mí no me extraña que quizás la semana que viene estamos hablando y les digo, muchachos, ya me voy, pero no quiero adelantar esto porque creo que nos ha costado tanto llegar hasta aquí, que esto que hay que hacerlo bien. Y yo creo que los venezolanos en ese sentido están clarísimos. O sea, la gente me dice, ya va. O sea, nosotros entendemos que incluso cuando tú estás más callada es porque cuando más estás trabajando y si no estás aquí en Venezuela con nosotros es porque hay algo muy importante que terminar de hacer afuera. Y eso es así. Gracias. Estamos ya sobre la hora, entonces nos queda Oscar y Laura, que no había podido entrar hasta ahora. Vamos rapidísimo, una pregunta cada uno y cerramos, porfa. Adelante, Oscar. Rapidito, María Corina, me alegra mucho saludarte. Te pregunto dos cositas rápidas, muy puntualmente. Uno, por seguir en ese mismo camino del que venían hablando, ¿tú cuándo crees realmente que va a ser prudente pues una transición de poder en Venezuela? Es decir, ¿cuánto tiempo? ¿Qué decirle a esos 3 millones de venezolanos que viven en Colombia? ¿Cuándo van a poder volver? Y lo otro, insistirte un poco con esa reunión entre Trump y Petro, ¿qué puede ser de allí clave para Venezuela? Pues más cuando recientemente Petro ha hecho propuestas tan cuestionadas como, por ejemplo, juzgar a Maduro en Venezuela. A ver, Oscar, Recording stopped. ¿esto se paró de grabar? No, eso es alguien que lo... Uno de ustedes, ok. Con relación a tu primer planteamiento, yo creo que si en algún momento nosotros hemos aprendido lo que es la relatividad del tiempo, los venezolanos en estos últimos 4 semanas. O sea, ¿dónde estábamos el 2 de enero? ¿Dónde estamos ahorita? O sea, esto es un proceso que se está acelerando. Y como yo decía al principio, quizás antes de que tú llegaras, un evento pequeño retroalimenta a otro y a su vez otro. Y vemos cómo esto empieza a ir tomando momentum. Que el viernes pasado no nos imaginamos que íbamos a estar como estamos hoy, 48 horas después, ¿me explico? Entonces, yo sé que hay un enorme deseo por reencontrarnos. Créeme que yo lo siento en cada, ¿sabes? Átomo, molécula, célula de mi cuerpo. Es decir, yo lo sé y lo comparto y me muero por estar de vuelta y abrazarlos a todos allá. Ahora, nos ha costado mucho llegar hasta aquí
Y si algo tenemos que lograr es que esto siga avanzando como lo hemos logrado en los últimos días, que está avanzando con paso firme y ordenado. A veces no nos damos cuenta de todo lo que ocurre, demos un paso hacia atrás, veamos en perspectiva. Yo siento que muy pronto vamos a poder estar de vuelta en Venezuela todos y preparando un proceso, construyendo un proceso de transición. En este contexto, nuestros vecinos tienen mucho que hacer. Yo creo que hemos visto posiciones muy firmes que agradecemos enormemente de la gran mayoría de los jefes de Estado, incluso del secretario general de la OEA. Y hemos visto cómo el tema de Venezuela, incluso en un país como Estados Unidos, obtiene el respaldo de los dos partidos porque se convierte en un objetivo genuino de seguridad nacional para los Estados Unidos y de derechos humanos, libertades y principios básicos de la democracia para Venezuela. Entonces, yo espero que el señor Petro entienda que esto es un movimiento que adquiere tal fuerza que, aunque algunos actores pretendan ralentizarlo o obstaculizarlo o suavizar su impacto, es algo que va más allá de una propia persona, incluso de un gobierno. O sea, yo creo que esto ha adquirido una fuerza enorme y dentro de Colombia también. A mí me impresiona lo que yo estoy recibiendo de colombianos, de todos los partidos, por cierto, o sea, y de todas las orientaciones políticas, de sociedad civil, de cultura, de arte, o sea, y del ciudadano de a pie, es muy bello, porque yo siento que esta integración entre Colombia y Venezuela nunca se había dado tan profunda, ¿no? Es decir, es la conciencia de un destino absolutamente unido, ¿no? E inseparable. Entonces, yo simplemente espero que mañana, si el señor Petro tiene alguna duda de hacia dónde va la transición en Venezuela, pues esas dudas se terminen de aclarar y disipar. Pero por lo que nosotros respecta, nosotros avanzamos y sabemos que contamos con la inmensa mayoría de los jefes de Estado y los líderes de nuestro hemisferio. Gracias. Adelante con la última pregunta, Laura de El Espectador. Bueno, muchas gracias. Espérame que pongo mi cámara. Buenas tardes, María Corina. Hola, Laura. Yo te quería preguntar, espero no estar repitiendo preguntas porque yo llegué un poco tarde, pero quería saber, en dado caso de que tú tengas una visita a Colombia, si están en sus planes reunirse con el presidente Petro y si no, en qué caso, pues con quiénes estarías pensando reunirte. Ay, Laura, me muero por ir a Colombia, por muchas razones. Además, adoro tu país, le estoy profundamente agradecida. Yo creo que lo que Colombia y los colombianos han hecho por Venezuela en estos años es algo que a nosotros nos marca para siempre y nos une para siempre. Y tengo tanta gente querida que ir para allá solamente a dar las gracias, es algo que me ilusiona mucho. No sé si voy a poder hacerlo antes de ir a Venezuela. Lo que pasa es que tengo tantas ganas de ir a Venezuela que no quiero postergarlo ni un día. Entonces, no sé si podré hacer una escala rapidita, pero en todo caso yo sé que tan pronto sea posible vamos a ir para allá. Creo que a todos nos corresponde en este momento visibilizar el hecho de que por el bien de nuestras dos naciones debemos asumir esto como una lucha común. ¿Sabes que en estos días que he estado en contacto con muchos líderes del Congreso de los Estados Unidos, y si hay algo que yo les digo, no vean el caso de Colombia y Venezuela separados? O sea, hay que verlo como una misma causa. Esto es una lucha binacional. Colombia y Venezuela juntos vamos desde el Pacífico hasta el Atlántico. Tenemos un mercado gigante, tenemos toda nuestra historia, toda nuestra cultura, toda nuestra gente en común. Hay una inmensa complementariedad de nuestras capacidades y recursos en materia productiva. Es decir, yo dificulto que haya otras dos
naciones en el mundo que se puedan integrar de una manera tan sinérgica, incluso para enfrentar los grandes males, los grandes desafíos, como en este caso es la guerrilla, el narcotráfico, el crimen organizado, o sea, todo lo que es la franja gris de la frontera. Eso no lo vamos a poder resolver de un lado si no tenemos el apoyo y la colaboración, la cooperación con el otro lado de la frontera. Entonces, yo sí creo que asumir esto y públicamente plantearlo así como una causa binacional y que cada uno de nosotros, colombianos y venezolanos, lo vivamos así, nos hace mucho más potentes de cara al mundo entero. Tenemos un leverage, una palanca mucho mayor, más allá de que es la absoluta verdad. Y yo lo dije, mira, la última vez que yo estuve en Colombia fue en un contexto muy particular. A mí me acababan de agredir en la asamblea, no sé si ustedes se acuerdan, eso fue en el año 2014, sí, ¿verdad? 2014. Ya le tengo a veces las fechas. No, 2013. 2013, creo que fue 2013, ¿no? Ya voy a verificar. 2013. Y yo llegué a Colombia, no sé si se acuerdan, con la nariz partida, recién operada. Yo no sé cómo yo pude montarme en ese avión y bajarme menos. Se me estaba muriendo el dolor y sangrado. Y me dieron la oportunidad de hablar en el Senado y en la Cámara. Y yo ahí les dije, miren, no habrá paz sostenible en Colombia si no hay libertad y democracia en Venezuela. Y viceversa. Y yo creo que hoy ha quedado clarísimo. O sea, paz y libertad, que es el anhelo de nuestros dos países, y prosperidad en consecuencia, solo es posible si lo logramos para los dos países. Y de modo que yo me siento aquí que estoy de alguna manera luchando por Venezuela, pero también haciéndolo por Colombia.